Vamos con la segunda parte de la unidad número 10, con cónicas. Veremos las cónicas que faltan ver. Comenzaremos con parábola. Entonces definiremos la parábola como el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de forma tal que su distancia a una recta fija, situada también en el mismo plano, que la llamaremos directriz, es igual a la distancia a un punto fijo del plano, que es el foco. Y que no pertenece a la recta, es decir, el foco nunca estará sobre la línea directriz. Entonces tenemos los ejes coordenados, X, Y, el punto genérico, que es el punto que se mueve en el plano, ¿sí? Tenemos aquí la cónica, y tenemos la línea directriz, y lo que decimos es que la distancia del punto que se mueve a la línea directriz será igual a la distancia del punto que se mueve, ¿sí?, al punto fijo del plano, que es el foco. ¿Bien? Entonces veamos de esta forma, donde podemos ver que los segmentos H y que se ven ahí con letra pequeña son siempre iguales. A medida que el punto se mueve, ¿sí?, esos dos segmentos son siempre iguales. ¿Bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que la distancia del punto genérico, el punto que se mueve, al foco, es decir, el punto fijo del plano, que es el foco, es decir, el segmento, el módulo del segmento del vector PF, ¿sí?, es igual, dijimos, a la distancia del punto que se mueve a una línea que la llamamos recta fija o directriz, ¿sí?, que es esta línea. Bien, serán iguales. Entonces, a la intersección entre, en este punto, lo llamaremos con la letra D. Entonces, lo que estamos diciendo que PF, ¿sí?, es igual a PD. Bien, este segmento es igual a este segmento. Entonces, esta es la definición de la parábola. Bien, esta es la definición de forma matemática. Luego, otros elementos que tendremos en la parábola es el eje de la parábola, que en este caso el eje de la parábola coincide con el eje X. Bien, vemos que se encuentra sobre el eje focal, ¿sí? Es decir, donde está el foco es donde tendremos el eje de la parábola. Luego, este punto A es la intersección entre la línea directriz y el eje de la parábola, es decir, A. Tenemos el vértice, ¿sí?, de la parábola, y tendremos también el lado recto, ¿sí?, que es el segmento que pasa por el foco perpendicular al eje de la parábola y va de lado a lado de la cónica. Entonces, desarrollaremos, ¿sí?, esta ecuación para llegar a la ecuación de la parábola. Entonces, las coordenadas del punto genérico, ¿sí?, serán X, Y. ¿Bien? Entonces estamos X e Y. Luego vamos a definir que la distancia desde el vértice de la parábola al foco, ¿sí?, lo llamaremos con la letra P. Y entonces la distancia, esta distancia será la misma distancia que tendremos del vértice, ¿sí?, a donde pasa la línea directriz. ¿Bien? Entonces del vértice a la línea directriz tenemos la distancia P, del vértice al foco la distancia P. De hecho, por la definición de la parábola podemos ver que cuando este punto se mueve y se para en el vértice, habíamos dicho que el segmento de acá a acá es igual al segmento de acá a acá, y entonces nosotros en este punto podemos ver que este segmento es igual a este segmento. ¿Bien? Por eso es que del vértice al foco tenemos P, entonces del vértice a la línea directriz también tenemos P. Entonces, conociendo esto, sabemos que las coordenadas del foco serán P para X, 0 para Y, y las coordenadas de este punto, que eran la intersección entre la línea directriz y el eje de la parábola, ¿sí?, serán menos P y 0. Bien, en este punto tenemos menos P y 0. Entonces, veamos entonces qué sucede aquí. Tenemos la distancia de P a F, es decir, punto final menos punto inicial para las componentes en X, punto final menos punto inicial para la componente en Y,
Bien, eso al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Entonces tenemos la raíz cuadrada del punto final en X es P, ¿sí? F es el punto final. Entonces tenemos P menos X, ¿sí? Para la componente en X al cuadrado. Y tenemos 0 menos I, bien, al cuadrado. Entonces nos queda de esta forma. Ahora veamos qué pasa con PD. En este punto, ¿qué tendremos? En el punto D tendremos las coordenadas. En X estamos en menos P, ¿bien? Y en Y estamos en el mismo punto que aquí. Estamos en Y. Entonces las coordenadas del punto D serán menos P, Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos acá. Raíz cuadrada, ¿sí? De, el punto final es D. Entonces dijimos que tenemos menos P menos X al cuadrado, ¿sí? Esto que tenemos acá. Y acá estamos en Y menos Y al cuadrado. ¿Bien? Entonces, esto es 0. ¿Bien? Y esto, si sacamos factor común menos 1, nos quedaría menos 1 al cuadrado por P más X. ¿Bien? Al cuadrado. ¿Bien? Entonces, menos 1 al cuadrado me queda 1. Entonces, podemos decir que esto es igual a X más P. Esto se hizo 0. Esto me quedó P más X al cuadrado. Cuadrado con raíz se me va y me queda X más P o P más X. Bien, entonces, ahora dijimos que esto es igual a esto, entonces podemos igualar el lado derecho de ambas ecuaciones, quedándonos de esta forma. Entonces, ahora lo que hacemos es elevar todo el cuadrado para sacar esta raíz, ¿sí? Elevamos todo el cuadrado, sacamos la raíz, ahora desarrollamos los cuadrados, es decir, nos quedan los trinomios cuadrados perfectos desarrollados y eliminamos todo lo que podemos eliminar, es decir, p cuadrado con p cuadrado, x cuadrado con x cuadrado, y ya no podemos eliminar nada más. Bien, ordenamos un poco de esta forma, ¿sí? Y cuadrado, este pasa al otro lado, nos queda igual a 4px. O, si pasamos la raíz al otro lado, nos queda de esta forma. Y esta es la primera ecuación ordinaria o la ecuación en la forma canónica de la parábola. Bien, donde podemos ver que la variable y está al cuadrado, ¿sí? Y x es término lineal. Entonces, veamos el análisis de la ecuación de la parábola, que si nosotros despejamos de acá, lo que podemos ver es que vamos a obtener, es decir, despejamos y nos queda de esta forma que ya habíamos visto. Entonces, podemos ver que obtendremos valores reales de y cuando x y p tengan el mismo signo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto que tenemos bajo raíz cuadrada, ¿sí? Siempre nos dé positivo. Entonces para eso tienen que tener ambos el mismo signo, los dos ser negativos o los dos ser positivos. Entonces, cuando p es mayor que 0, ¿sí? Necesitamos que x también sea mayor que 0. Entonces, cuando p es mayor que 0, tendremos los valores de x definidos para los reales mayores que 0, es decir, los reales positivos. ¿Bien? Entonces tendremos una parábola, ¿sí? Cuando p es mayor que 0, de esta forma, es decir, se extenderá hacia los x positivos, ¿sí? Los reales positivos, bien, y las ramas se extienden en y hacia el más infinito y hacia el menos infinito. ¿Bien? Ahora, si p es menor que 0, dijimos que tienen que tener el mismo signo, entonces necesitamos los valores de x negativo, es decir, los reales de negativos, ¿sí? X reales negativos. Entonces, y las ramas se extenderán hacia el más infinito y el menos infinito para ahí. Bien, entonces cuando p es negativo, sí, tendremos los reales negativos. Y las ramas se extenderán hacia el más infinito y el menos infinito. Bien, y lo que podemos ver en este caso es que la parábola es simétrica con respecto al eje de la parábola. En este caso, el eje de la parábola coincidente con el eje X. Entonces podemos ver que es simétrica hacia arriba y hacia abajo. Veamos ahora el análisis del lado recto, es decir, cuánto vale el lado recto.
Entonces nosotros sabemos que en el lado recto estamos en X igual a P, ¿sí? Porque sabemos que el segmento del lado recto, ¿sí?, pasa sobre el foco. Entonces, en este punto, X es igual a P. Bien, entonces sustituimos aquí en la ecuación, bien, por X, ¿sí? Lo sustituimos por P y nos queda de esta forma, donde P por P es P cuadrado y luego se va con la raíz al cuadrado y nos queda de esta forma. Entonces, acá decimos que I es igual a más 2P, es decir, estamos acá, igual a más 2P, igual a menos 2P, estamos acá. Es decir, que el lado recto que va de L' a L es 2 veces 2P, es decir, 4P. Bien, y ese es el lado recto para la parábola, es decir, igual a 4P. Luego también tendremos distintos segmentos, es decir, cuando va de lado a lado de la cónica tendremos una cuerda, ¿sí? Si pasa por el foco, sabemos que es una cuerda focal, y si pasa por el foco perpendicular al eje de la parábola, lo que tenemos es el lado recto. Veamos ahora qué pasa cuando el vértice coincide con el origen de coordenadas y el eje de la parábola coincide con el eje Y. Recién veíamos la parábola coincidente con el eje X, y en este caso va a coincidir con el eje Y. Es decir, tendremos los mismos elementos, pero lo que cambia es la coordenada, como vimos para las otras cónicas. Entonces, las ramas de la parábola mirarán hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta lo mismo que antes, ¿sí? Que si tenemos que P es mayor que 0, ¿sí? Tendremos los reales en I positivos. Si P es menor que 0, los reales en I negativos. Ya lo veremos con más detalle. Entonces tenemos el punto genérico, tenemos el vértice, ¿sí? Tenemos el eje de la parábola coincidente con el eje de la Y, la línea directriz, ¿sí?, que estará a la misma distancia en la cual se ubica el foco, ¿sí? La distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la línea directriz. Bien, entonces el foco, dijimos que del vértice al foco tenemos una distancia de P, entonces en este caso estamos en X, ¿sí? No nos movimos, ¿sí? Estamos en 0, y nos movimos en Y, ¿qué distancia? P. Entonces las coordenadas del foco serán 0P. Bien, y el lado recto sigue siendo igual, 4P. Entonces, para este caso, ¿sí?, cuando las ramas van hacia arriba o hacia abajo, la ecuación tiene esta forma. Recuerden que antes teníamos y cuadrado igual a 4p por x. Y en este caso, ¿qué tenemos? X cuadrado igual a 4p por y. ¿Sí? O quizás lo que a ustedes les resulta más familiar es la ecuación que ya conocen de la parábola, que y igual a x al cuadrado. Cuando ustedes conocen esa ecuación y igual a x al cuadrado, saben que tienen esta forma, ¿sí? Entonces, quizás les resulte más fácil acordarse. Ok, si x está al cuadrado, las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Si la que está al cuadrado es y, las ramas van hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Es una forma memotécnica más fácil de acordarse. Conocer, como conocen esa ecuación, la tienen más naturalizada, y igual a x al cuadrado tiene esta forma, bueno, eso les puede ayudar a recordar esto. Entonces, cuando x está al cuadrado, ¿sí?, las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Entonces, de esta forma tenemos la primera ecuación ordinaria, ¿sí?, o la forma canónica para la parábola con eje coincidente con el eje Y. Entonces, lo que les decía, si P es mayor que 0, ¿sí?, las ramas miran hacia arriba porque tendremos las Y, ¿sí? Hacemos el mismo análisis acá. P tiene que tener el mismo signo que Y. Entonces, si P es mayor que 0, es decir, positivo, Y también tiene que ser positivo. Entonces, tenemos todos los valores reales, ¿sí?, de Y positivo, es decir, vamos hacia arriba. Y lo mismo, si P es menor que 0, ¿sí?, las ramas mirarán hacia abajo, porque tenemos aquí, como P es menor que 0, Y tiene que ser menor que 0, es decir, todos los reales de Y negativos. Entonces las ramas mirarán hacia abajo. Y en este caso tendremos que el foco está en 0 menos P, ¿sí?, y la línea directriz estará en Y igual a P. Veamos ahora qué pasa cuando el vértice de la parábola, ¿sí?, está en HK. Bien, antes estábamos en 0, 0 y ahora se desplaza. ¿En dónde? En HK, en las coordenadas HK. Y con eje paralelo
al eje X, es decir, el eje de la parábola paralelo al eje X, es decir, una parábola que las ramas miran hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, lo que tenemos que hacer es trasladar los ejes X y como hicimos antes, ¿sí? De forma que coincidan con HK. Entonces, el vértice estará en HK. Bien, tenemos el punto genérico, tenemos la cónica y los mismos elementos que teníamos antes. Entonces, ahora, del vértice HK nos movimos, sabemos que la distancia del vértice al foco es P. Entonces de H nos movimos P, entonces para la coordenada en X tendremos H más P, y para la coordenada en Y seguimos en el valor de K. Entonces H más P, K. Luego la línea directriz tendrá como ecuación X, ¿sí? Fijémonos que es una constante, X igual a un número, y en este caso sería X igual a H menos P, ¿sí? Porque sabemos que esta distancia es P, ¿sí? Entonces, desde H nos movimos para el lado negativo, es decir, menos P. Y el lado recto seguirá siendo igual, 4P. Entonces, por la traslación de ejes, ¿sí? La ecuación para esta nueva parábola trasladada, ¿sí? Será en Y', X', bien, y si hacemos el reemplazo de X', Y', nos quedará de esta forma, ¿sí? Donde obtenemos la segunda ecuación ordinaria, es decir, la ecuación de la parábola desplazada, ¿sí? Con centro en HK, o vértice en HK. Y como podemos ver, la que está al cuadrado es Y, ¿bien? Es decir, las ramas miran hacia la derecha o hacia la izquierda. Veremos ahora la parábola desplazada, pero esta vez con eje paralelo con el eje Y, es decir, de esta forma. Entonces, lo mismo que antes. La línea directriz, ¿sí? De acá, que tenemos en HK, nos movemos menos P. Bien, entonces ahora que tenemos una constante Y igual a una constante, en este caso Y igual a K menos P, ¿sí? De K nos movemos menos P. Y para el foco, ¿sí? Seguimos en H y nos movimos de K más P. Entonces las coordenadas serán H, K más P. Y de la ecuación que teníamos antes, ¿sí? X está al cuadrado porque las ramas miran hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces tendremos, si reemplazamos por la traslación de X, tendremos X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Bien, obteniendo la segunda ecuación ordinaria para la parábola desplazada, es decir, con vértice en HK y eje paralelo con el eje Y, ¿sí? El eje de la parábola es paralelo al eje Y. Veamos ahora la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Partimos de las dos ecuaciones ordinarias, ¿sí? Cuando Y está al cuadrado o cuando X está al cuadrado, tenemos las dos opciones y simplemente lo que tenemos que hacer es el desarrollo de estas ecuaciones. Entonces aplicamos aquí el cuadrado, nos quedan los trinomios cuadrados perfectos. Bien, luego pasamos todo a un solo lado porque sabemos que la ecuación general está igualado a 0 y ordenamos en términos cuadráticos, términos lineales, término independiente. Bien, entonces sabemos que lo que acompaña a y al cuadrado es C, lo que acompaña a X al cuadrado representa A, lo que acompaña a los términos lineales X, D, término lineal Y es E, y todo lo que no tiene variable es F. Entonces nos queda la ecuación de la parábola en la forma general. Bien, donde podemos ver que las parábolas que tienen sus ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, tendremos el término cuadrático y en la parábola que tenemos las ramas hacia arriba o hacia abajo, el término cuadrático X. Bien, entonces, para este caso, fíjense que el término cuadrático en X, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, si el término cuadrático es igual a 0, para tener una parábola, sí o sí necesitamos que el término cuadrático en Y sea distinto de 0, es decir, necesitamos alguno de los términos cuadráticos. ¿Bien? Y si este es el que es distinto de 0, necesitamos el término lineal en X, es decir, de distinto de 0. ¿Bien? Y en este caso, vemos que C es igual a 0, ¿sí? El término cuadrático C es 0, entonces necesitamos que el término, ¿sí? Cuadrático X sea distinto de 0, es decir, A distinto de 0, y el término lineal en Y distinto de 0. Bien, entonces
es muy fácil darse cuenta si tenemos una parábola en la ecuación de la forma general, porque solo tendremos uno de los términos cuadráticos, ¿bien? O tendremos x cuadrado o y cuadrado, ¿sí? Si no, no es una parábola. Si tenemos dos términos cuadráticos, no tenemos una parábola, ¿bien? Y si tenemos el término cuadrático x, necesitamos el término lineal y, ¿bien? Y si tenemos el término cuadrático y, necesitamos el término lineal x. Entonces, de esa forma podemos saber qué tipo de parábola tenemos. Y por último nos queda la hipérbola, la última cónica, que la vamos a definir como el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de forma tal que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, ¿sí? Que los puntos fijos son los focos del plano, se mantiene constante, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el valor absoluto de la diferencia del punto que se mueve a dos puntos fijos es constante, ¿bien? Y esa constante es menor que la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Tiene una similaridad con la definición de la elipse, pero tiene diferencias marcadas. En la elipse hacemos la suma, acá estamos haciendo una diferencia. Por eso hacemos el valor absoluto, ¿sí? Entonces, una diferencia de la distancia del punto que se mueve a dos puntos fijos es constante, ¿bien? Igual que en la elipse. Era igual a una constante. Pero ahora esa constante, ¿sí? Es menor que la distancia entre los puntos fijos. En la elipse era al revés. Esa constante era mayor. ¿Bien? Entonces tenemos el punto que se mueve, ¿sí? Y estamos definiendo, ¿sí? A partir que las distancias, las diferencias de estas distancias, el valor absoluto, ¿sí? Es igual a una constante. Entonces, veamos esto. Fíjense acá, nosotros que tenemos el valor absoluto ¿de qué? De la diferencia entre este segmento y este segmento. Y decimos que eso es constante, es decir, este valor no va a cambiar a medida que el punto se mueve. Fíjense que esto va cambiando, pero sí, esa diferencia siempre es constante. El punto se mueve y la diferencia es constante. Bien, pasamos a la otra cónica. Recuerden que la hipérbola son dos curvas. Bien, entonces, lo que estamos diciendo acá como definición de la hipérbola matemáticamente es esto, ¿sí? El valor absoluto de la diferencia del punto fijo a dos, perdón, del punto que se mueve P a dos puntos fijos F y F', ¿sí? Es igual a una constante. Eso es lo que estamos diciendo. Y ahora vamos a ver que esta constante es menor a la distancia entre estos dos puntos fijos. Bien, eso es lo que dice la definición. Entonces, tendremos el eje focal, ¿sí? Que es el eje en donde se ubican los focos F y F'. Vamos a definir que la distancia del centro de la hipérbola al foco lo llamaremos con la letra C. Esto es igual que para la elipse, ¿sí? La distancia del centro de la elipse al foco lo llamamos con C. Lo mismo para la hipérbola, ¿sí? Entonces, las coordenadas de este foco serán desde el centro, ¿sí? Que estamos en 0, nos movemos más C, es decir, C0. Y en este caso será menos C0. Entonces, la distancia focal será 2 veces C, ¿sí? Luego tenemos que la distancia desde el centro de la hipérbola hasta el vértice, ¿sí? Se llamará A. Entonces, fíjense que ese A, ¿sí? Representan los vértices, ¿bien? Entonces, el vértice acá será A0 menos A0, ¿sí? Son estos puntos que tenemos acá. Esos son los vértices. Los vértices, que en el caso de la hipérbola se llama eje transverso, ¿bien? Entonces, recuerden, en la elipse, la letra A representaba el eje mayor. En la hipérbola representa el eje transverso. Entonces, de B' a B tendremos 2 veces A. ¿Bien? Y este se llama eje transverso. Luego tendremos los puntos, ¿sí? Que serán los puntos de otro vértice, que ya veremos para qué nos sirve este cuadrado o rectángulo según sean los valores de A y B.
Bien, entonces del centro a este punto lo llamaremos con la letra B. Bien, entonces las coordenadas de este punto aquí serán 0B, ¿sí? Porque en X estoy en 0 y me moví B en Y. Entonces 0B, 0 menos B para este punto. Bien, y entonces el segmento de A' a A lo llamaremos eje conjugado y será 2 veces B. Luego tendremos el lado recto, ¿sí? Que es el segmento que pasa por el foco, perpendicular al eje focal, ¿sí? Que va de lado a lado de la cónica, es decir, de L' a L, y es 2b cuadrado sobre A, es decir, exactamente igual que para la elipse. Y por último, en la hipérbola tendremos asíntotas, ¿sí? Son líneas asintóticas, es decir, no tocan a la curva, ¿bien? Fíjense que las asíntotas pasan por el centro de la hipérbola, ¿bien? Y pasan por los vértices de este rectángulo que se forma aquí, es decir, acá tenemos B, acá tenemos A, por este vértice pasan las asíntotas. Entonces, la ecuación de las asíntotas, ¿sí? De estas rectas serán más menos B sobre A por X, ¿sí? B sobre A por X nos está dando la pendiente, ¿bien? Lo que tenemos es una recta, es decir, dos rectas, positiva y negativa. Y luego tendremos igual que en la elipse una relación fundamental, ¿sí? Que la tenemos aquí donde se forma este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que este valor es A, ¿bien? Este valor es B, ¿sí? Y este valor será C, ¿bien? Entonces tendremos que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. Y esta es la relación fundamental de la hipérbola. Veamos ahora por qué, sobre todo tenemos que ver por qué este valor es C. Porque este es bien claro que es A, este es bien claro que es B, pero por qué este valor es C. Y esto sale a partir de una circunferencia, ¿sí? Que tiene como radio, ¿sí? Igual a C, es decir, a la distancia entre el centro y el foco. Entonces el radio de esta circunferencia es C. Y lo que podemos ver es que el radio de esta circunferencia, ¿sí? Es igual, ¿bien? Como es el radio, es una circunferencia, fíjense que es la misma distancia que tenemos en este punto que se arma, ¿bien? Entre los lados B, A, ¿bien? Y sabemos que esto es de radio C. Entonces, de aquí sale la relación fundamental de la hipérbola. Entonces, con la definición, ¿sí? La definición matemática que tenemos, más la relación fundamental, vamos a hacer el desarrollo para llegar a la ecuación ordinaria de la hipérbola. Entonces, acá que tenemos los módulos de los vectores PF y PF', es decir, las componentes al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, ¿sí? Igual a 2a. Vamos a realizar una serie de pasos algebraicos que no vamos a ver, donde vamos a llegar a este punto. Entonces, nosotros en este punto, por la relación fundamental, ¿sí? Que es esta, sabemos que b cuadrado será igual a c cuadrado menos a cuadrado. Entonces, reemplazamos aquí por b cuadrado, ¿sí? Reemplazamos acá por b cuadrado. Ahora lo que hacemos es dividir todo por a cuadrado b cuadrado, quedándonos de esta forma, y eliminamos lo que podemos eliminar, simplificar. ¿Sí? Simplificamos ahí y nos queda de esta forma, ¿bien? Donde obtenemos la primera ecuación ordinaria de la hipérbola o la ecuación en la forma canónica, ¿bien? Donde podemos ver que es similar a la elipse, nada más que la elipse lo que tenemos acá es un signo positivo. En la hipérbola tenemos un signo negativo, ¿sí? Esa es la principal diferencia porque partimos de la definición con un signo negativo, ¿bien? Entonces, cuando hacemos el desarrollo, en la ecuación ordinaria también tendremos el signo negativo. Vamos a ver ahora entonces un análisis de la hipérbola. A partir de la ecuación ordinaria, vamos a despejar y de esta ecuación, ¿sí? Entonces, cuando despejamos, nos queda de esta forma.
Entonces, analizaremos para cuándo no estará definida la hipérbola, es decir, no estará definida para valores negativos, ¿sí? Bajo esta raíz. Entonces, ¿cuándo nos dará negativo esto? Cuando tengamos valores de x entre menos a y a. Entonces, esto será negativo. Por lo tanto, la hipérbola no estará definida para esos valores, es decir, valores entre menos a y a. Fíjense que acá, ¿sí? En la curva de la hipérbola no pasa, entonces no está definida aquí. Ahora, cuando despejamos x, ¿sí? Vemos que bajo raíz nos queda una suma. Por lo tanto, sí estará definida, ¿sí? Para valores de x, estará definida para todos los valores de y. Bien, entonces para todos los valores de y, ¿sí? Hacia más y menos y, ¿sí? La hipérbola está definida. Entonces, también podemos decir que la hipérbola no es una curva cerrada, bien, que consta de dos ramas diferentes y que es simétrica respecto a ambos ejes y al origen, ¿sí? Entonces, es simétrica hacia arriba, hacia abajo, bien, y es simétrica hacia allá, ¿sí? Hacia la izquierda y a la derecha. Veamos ahora el análisis del lado recto. Nuevamente haremos como hicimos antes, despejamos y nos queda de esta forma. Y nosotros sabemos que en el lado recto estamos en x igual a c. Entonces podemos despejar aquí, perdón, podemos sustituir x por c y nos queda de esta forma. Entonces, a partir de la relación fundamental, sabemos que b cuadrado es c cuadrado sobre a, es decir, esto reemplazamos por b cuadrado, bien, se va a la raíz y nos queda y más menos b cuadrado sobre a, es decir, en estos puntos, más b cuadrado sobre a menos b cuadrado sobre a, es decir, el segmento de lado a lado es 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Bien? Es igual que para la elipse. Veamos ahora las asíntotas, ¿sí? Porque obtenemos estas ecuaciones para las asíntotas. Esto es, si despejamos y, bien, en la ecuación, hacemos lo mismo que antes. Ahora, acá simplemente lo que hicimos es sacar factor común de x cuadrado aquí. Entonces, cuando sacamos factor de x cuadrado, nos queda de esta forma, ¿sí? Y ahora ese x cuadrado que está ahí multiplicando, lo sacamos hacia afuera de la raíz. Bien, entonces lo podemos escribir de esta forma. Entonces veremos ahora, hacemos el análisis de que a medida de que x aumenta, ¿sí? Para la hipérbola el punto se mueve y a medida que x va aumentando, ¿sí? Vemos que esta relación que tenemos aquí, a cuadrado sobre x cuadrado, ¿sí? A medida que este aumenta, esta relación tiende a cero. Por lo tanto, aquí me quedaría solo raíz cuadrado de 1. Entonces podemos ver que las asíntotas son igual a y más menos b sobre a x, donde una será la b sobre a x y la otra menos b sobre a x. Y de esa forma obtenemos las ecuaciones de las asíntotas. Vamos a tener también diferentes segmentos, como vimos para las otras cónicas. Vamos a tener una cuerda, ¿sí? Si la cuerda pasa por el foco, la llamamos cuerda focal. Si la cuerda pasa por el centro de la hipérbola, lo vamos a llamar diámetro. Si la cuerda pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, la llamaremos lado recto. Bien. Y luego también tendremos el radio vector, que es el segmento que va del punto que se mueve a alguno de los focos. Haremos el análisis de la excentricidad, como hicimos para la elipse, ¿sí? Dijimos que la excentricidad es la relación entre el segmento C sobre A, y nosotros en el caso de la hipérbola sabemos que A es menor que C, ¿sí? Entonces, como A es menor que C, ¿sí? Este valor de la excentricidad será siempre mayor que 1, ¿sí? Por la relación. Entonces sabemos que la excentricidad de la hipérbola siempre será mayor que 1. Entonces veamos qué pasa con las ramas, ¿sí? A medida que C y A, ¿sí? Que cambia esa relación entre C y A. Entonces, cuando el foco está cerca de los vértices, ¿sí? Es decir, está más cerca del vértice, las ramas de la hipérbola estarán más
aplastadas, ¿sí? Es decir, en este caso se aproxima más, el valor de la excentricidad se aproxima a 1. Es decir, las ramas se cierran. Y a medida que me voy alejando, ¿sí? El foco se aleja del vértice, las ramas se van abriendo. Bien, es decir, a medida que la excentricidad se hace más grande, las ramas se van abriendo de esta forma. Entonces, si se aleja de A, es decir, que la excentricidad es más grande, las ramas se abren. Acabamos de ver la hipérbola con eje focal coincidente con el eje X. Esta sería la hipérbola con eje focal coincidente con el eje Y. Entonces, las ramas mirarán hacia arriba y hacia abajo. Entonces, los puntos del foco, ¿sí? Tendremos los mismos elementos, pero lo que cambia son las coordenadas, al igual que antes, ¿sí? Entonces, los puntos del foco serán 0C, 0 menos C para el otro foco, ¿sí? Para el vértice tendremos 0A, 0 menos A. El vértice del eje conjugado será menos B0, B0. Y las asíntotas, ¿sí? Tendremos los mismos elementos, pero con diferentes coordenadas. Bien, lo que cambia son las coordenadas. Entonces, ahora la ecuación para esta hipérbola, ¿sí? Lo que vemos es que antes que teníamos x cuadrado sobre al cuadrado. Bien, y ahora que tenemos y cuadrado sobre al cuadrado. Es decir, si la hipérbola coincide el eje focal con el eje X o coincide con el eje Y, me lo dará el signo, ¿sí? De la variable que tenga el signo positivo. Bien, entonces es la primera ecuación ordinaria. Bien, para la hipérbola con eje focal coincidente con el eje Y. Entonces, eje focal o eje transverso, ¿sí? Entonces, el eje transverso corresponde con la variable de eje positivo. Bien, el eje transverso era x cuadrado sobre a cuadrado. Bien, el eje positivo era x, y en este caso el eje positivo es y. Entonces tendremos la hipérbola con las ramas hacia arriba y hacia abajo. Ahora veremos las hipérbolas, pero con desplazadas, es decir, con el centro en HK. En este caso, el eje transverso o eje focal paralelo al eje X, es decir, ramas hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, tendremos el centro entonces en HK. Entonces, veremos que las coordenadas, ¿sí? Cambian. ¿Desde dónde? Desde HK, ¿sí? Nos movemos según el valor de cada una. Entonces, aquí tendremos H, nos movimos C, entonces H más C más K, ¿sí? H menos C más K, perdón, H menos C, K para F'. Luego tendremos los vértices del eje transverso, H más A, K, H menos AK para B'. Bien. Y tendremos las coordenadas del eje conjugado. No nos movimos en X, es decir, tenemos H, nos movimos en Y, B, es decir, K más B. Y para el otro tendremos A, será H, K menos B. Y el lado recto será igual, 2B cuadrado sobre A. Y tendremos las asíntotas, ¿sí? En este caso, las asíntotas desplazadas, es decir, las asíntotas que pasan por el punto HK. Entonces, la ecuación, ¿sí? Hacemos la traslación de los ejes y nos quedará la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola, ¿sí? Es decir, la ecuación de la hipérbola desplazada, donde vemos que X es positivo. ¿Por qué? Porque el eje transverso es el eje paralelo al eje X. Este sería lo mismo, ¿sí? Pero con el eje transverso paralelo al eje Y o el eje focal paralelo al eje Y, bien, donde tendremos las distintas, ¿sí? Coordenadas que van cambiando, ¿sí? En función de qué, del centro HK y en función de lo que me voy moviendo. Me muevo C, me muevo A, me muevo B.
Y de esa forma voy obteniendo las diferentes coordenadas de los puntos. ¿Ven? Y en este caso, fíjense que el positivo, ¿sí?, es Y, porque estamos con el eje transverso o el eje focal paralelo al eje Y. Veremos ahora la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general, que es lo mismo que hicimos para las otras cónicas. Entonces, en la ordinaria queremos llegar a la general. ¿Y cómo hacemos? Desarrollando esta ecuación. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar todo por a cuadrado b cuadrado. Simplificamos todo lo que podemos simplificar. Bien, luego pasamos a cuadrado b cuadrado para el otro lado, así igualamos a 0. Distribuimos ahí b cuadrado y a cuadrado. ¿Sí? Y finalmente ordenamos. Ordenamos en términos cuadráticos, términos lineales, término independiente. Bien, entonces de aquí, todo lo que acompaña a x es a, todo lo que acompaña al término cuadrático y es c, lo que acompaña al término lineal x es d, al término lineal y es c, y todo lo que no tiene variable es el término independiente f. Donde podemos ver que en la ecuación de la hipérbola de la forma general, ¿sí?, lo que hay que tener en cuenta es que A y C tienen valores distintos y también tienen signos distintos, ¿sí? Eso es lo importante. Lo que me lo distingue de una elipse, sobre todo, es que el signo de A y C son distintos. En la elipse el signo de A y C tienen el mismo signo, mientras que en la hipérbola tienen distintos signos, es decir, tienen distintos valores, A y C, y a la vez distintos signos. Entonces yo sé que tengo una hipérbola. Luego hay algunas hipérbolas características, como la equilátera o rectangular. Esto quiere decir que el valor del eje transverso y del eje conjugado son iguales, entonces lo que yo tengo acá es un cuadrado y no un rectángulo, ¿sí? Es decir que A es igual a B. Esto es una hipérbola equilátera. ¿Bien? Que los lados A y B son iguales. Y luego otra hipérbolas características son las conjugadas, es decir, que tenemos dos hipérbolas diferentes, pero la longitud del eje transverso de una es el eje conjugado de la otra, y así y viceversa. Es decir, tendremos una hipérbola, ¿sí?, donde el eje transverso de esta será el eje conjugado de la otra, y el eje conjugado de la otra será el eje transverso de esta. Bien, de esta forma, estas dos son hipérbolas conjugadas. Es decir, cuando tenemos hipérbolas conjugadas, compartirán el mismo centro, ¿sí?, y la misma distancia del centro a los focos. Bien, y con eso terminamos cónicas. Muchísimas gracias.